Bueno, les damos la bienvenida a Masculinidades en Red, este ciclo de charlas y entrevistas que estamos haciendo desde Sí en Red, en donde nos proponemos traer a la charla, a la conversación, distintas temáticas específicas de las masculinidades. En esta ocasión nos acompaña Matías Criado. Él es psicólogo, diplomado en género y políticas, especializado en el trabajo con masculinidades, es docente universitario, realizó una charla TEDx llamada Protagonistas del Cuidado, que relata la importancia del trabajo comunitario con paternidades, así como una presentación sobre su propia experiencia como padre. Es fundador de Paternar Salud, espacio que acompaña y fomenta paternidades activas, corresponsables y empáticas mediante talleres, grupos y atención individual. Además de coautor del libro Nace un papá, lo tengo acá, lo voy a mostrar, especialmente dedicado a las paternidades en el periodo perinatal. Es padre de 2 hijos, Cata y Julián. Así que bueno, bienvenido, Matías, muchas gracias por participar del espacio. La idea, por ahí antes de meternos quizás en el libro o en el trabajo que venís haciendo con la temática, por ahí arrancar con una pregunta, quizás a priori es muy amplia, ¿no? Pero creo que nos puede servir como disparador para la charla, y es justamente la pregunta por la paternidad, ¿no? Por qué es lo que vos considerás que es la paternidad, o mejor dicho, qué es lo que sería ser padre para vos. Bien, está muy buena la pregunta y aprovecho que somos colegas y gracias por Ujú, invitarme a este espacio a pensar más en la pregunta que en la respuesta, ¿no? Porque vos ujú, nombrabas qué es ser padre. Estamos hablando de una identidad, estamos hablando de una transformación al menos en la identidad a partir de configurarse como padre o a partir de configurar un hijo, una hija, ¿sí? Un otro al cual tenemos que paternar en ese ujú, sentido. Mucho se habla, digamos, desde la psicología perinatal, de la idea de maternaje, de la maternidad como también un momento de transformación. Hay muchísima investigación, sobre todo sobre las mujeres y qué atraviesan ellas a partir de ser madres, ¿no? Porperio, bueno, todo el ujú. área de psicología perinatal, 99,9% está dedicado a mujeres y bebés. Y claramente falta mucha investigación, mucha bibliografía sobre justamente qué es ser padre. Cuando yo fui papá, tenía una mirada muy específica sobre qué era ser padre, en el momento que nace mi hija me refiero, Ujú. pero después en algún punto se me quemaron los papeles. Lo que estudié en la facultad, lo que me enseñaron un poco en la vida, en lo que entendía, no era la realidad. ¿Sí? A mí me enseñaron que ser padre era, bueno, cuidar más de forma de protección, ¿no? De ser proveedor, en cierta Ujú, medida, sin tener esa palabra, lo entendía así, sí. ¿no? Ir a trabajar, que nada les falte a mis hijos, nada les falte a mi familia. Pero bueno, un poco eso no era ni suficiente, ni era lo que yo entendía en algún punto como lo que quería en ese sentido de ser padre. Así que no sé si tengo mucha respuesta muy en concreto, tal vez me estoy yendo un poco por las ramas de lo que me querías Ujú, preguntar, pero para mí ser padre, por lo menos desde mi mirada, es una transformación. Hacia dónde obviamente eso va cambiando, no solo por la cultura, por la época, sino por la construcción de lo que implicaría una paternidad. Hoy, en el siglo XXI, 2025, donde estamos hablando obviamente de padres más presentes, ujú, en relación a corporalmente en el cuidado, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de presentes en, no sé, mitad del siglo XX, es, bueno, manutención, ¿sí? Que vayan a trabajar y que aporten de una manera proveedor. Eso era ujú. estar presente, pero hoy eso sabemos que no es ni suficiente ni lo que queremos como sociedad colectivamente de los varones. Entonces, bueno, estamos en esa transición todavía, en no entender bien qué es la paternidad, y muchos varones, bueno, nos animamos a investigar ahí, nos animamos a meternos en ese barro y tratar de armar alguna cosa Ujú. posible, no tanto solo para nuestros hijos o parejas o exparejas, sino también para nosotros mismos. Que la paternidad signifique algo para el mismo varón. Sí, está buenísimo lo que decís en relación al contexto, ¿no? A pensar estas preguntas o estas posibles respuestas a partir de un determinado contexto. Y en esto último que decís también, me surge la pregunta de
cómo nace en vos, un poco hablaste de tu historia personal, ¿no? Como padre, pero cómo nace en vos esta motivación para abordar esta temática. Si nace justamente de esta cuestión de ser padre o nace previamente, ¿cómo es que surge? Sí, no, previamente no. Mi hija nació en el 2013, Ujú. mi primera hija, después tengo un hijo del 2018, pero en ese momento yo empezaba ya a atender en consultorio, ya había empezado, digamos, cierto trabajo de psicólogo clínico, y me empezó a pasar que, no sé, pacientes muchos tenían también sus problemas, sus preguntas, sus ideas sobre su paternidad, y bueno, yo mucha información no tenía y me seguía guiando por lo que los expertos, por decirlo, Bien. indicaban, ¿no? Bueno, para Ujú. dónde había que ir más o menos. Pero sin embargo, también, en ese sentido, me sentía tan perdido muchas veces como mis pacientes. Porque, claro, yo iba tal vez a trabajar muchas horas, trataba de malabarear con los cambios que me estaban sucediendo, es decir, por ejemplo, cambios de amistades, ¿sí? Mis amistades ya no eran las mismas, o no estaban en la misma disponibilidad. Sí, seguía yendo a terapia, pero me faltaba como más espacio de catarsis, por decir una manera, ¿no? De disfrute, Ujú. de descontracturar. Y bueno, en casa me encontraba como medio incómodo también, donde estábamos viendo con mi pareja y con mi hija, porque sentía como que todo era una demanda, todo era muy pesado, todo era como muy contracorriente, y parecía que nunca se acababa, ¿sí? Porque tal vez uno puede pensar, bueno, los primeros meses te dicen que es medio difícil, o tal vez los primeros, sí, el primer año de vida, pero esto pasaba un año y pico de que mi hija ya había nacido, y Ujú. como que la relación con mi pareja, mis amistades, mis espacios, mi realidad de trabajo incluso, no se terminaba de acomodar y no entendía por qué. Yo me sentía como bastante frustrado todo el tiempo y no entendía por qué. Y creo Ujú. que eso me impulsó a empezar a averiguar, a empezar a investigar. Mucho tuve que investigar, mucho tuve que buscar, digo, en investigaciones, más que en libros, porque todavía, como te decía, falta mucha bibliografía. Y todavía seguía encontrando muchos expertos y expertas que hablaban de, bueno, la diada, ¿no? La diada como concepto fundamental para la estructuración del individuo, ¿no? Ujú. Y que en esa diada está mamá bebé y papá queda afuera, papá es Ujú. soporte. Papá es el soporte de todo. Y yo digo, yo no puedo soportar todo. Tiene que haber otra forma, otra construcción distinta. Ujú. Y ahí es donde apunta un poco este libro, y ahí es donde apuntó siempre mi trabajo, a buscar algo distinto que no sea ser soporte de alguien más, sino que sea también referido a mis deseos, a mis búsquedas y a las búsquedas de cada uno de los varones que acompaño también, ¿no? Sí, es interesante porque en el libro vos planteas esta cuestión de el instinto materno, ¿no? Que se define y que hay mucho de mandato social ahí también, ¿no? ¿Mm? Y justamente como que el padre queda ahí por fuera, ¿no? El acompañante, ¿no? Que está el actor de reparto en algún punto, ¿no? Totalmente, somos el extra, somos un extra que aparece a veces cada tanto. Y que en algún punto hoy vemos que esto, como decíamos recién, que la sociedad va cambiando, que va, digamos, buscando y demandando otras cosas de los varones y de los padres en cierta medida, pero no entiende bien cómo y de qué manera ofrecer esa demanda. Es decir, queremos que los padres estén presentes, que sean cariñosos, que sean tiernos, etcétera, pero al mismo tiempo la sociedad nos lleva en la economía, las políticas, etcétera, a seguir en la misma modalidad de antes, es decir, Ujú. laburar todo el día, ¿sí? Hacer esa persona donde, bueno, yo tengo que ir a laburar. Esos mandatos de proveedor, esos mandatos de masculinidad, siguen estando muy presentes, de hecho, reforzados en estos últimos años, por lo que vemos en muchos lugares. Sí. Eh, pero bueno, en ese sentido, es esa pelea y esa lucha donde tenemos que también desarmar ciertas cuestiones de nuestras masculinidades para poder entrar también en una paternidad diferente, que está demandada, digamos, por los movimientos sociales actuales, no solo el feminismo, sino también crianzas respetuosas, obviamente más investigación sobre psicología perinatal. Todo va indicando que los varones tenemos que ocupar otro lugar, pero hay muchísimas todavía resistencias personales, culturales, económicas, políticas, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, me parece que justamente digo, a partir de la irrupción de los feminismos, hubo un montón de avances y cambios a nivel social, pero creo que justamente el tema del cuidado es algo que todavía, creo que ahí hay un terreno, ¿no? Como para poder trabajar, porque coincido con lo que decís, me parece que es difícil soltar este lugar como de proveedor, que más allá de que, nada,
quizás no se lo nombre siempre así, como decías vos, pero sí que está muy presente todavía, ¿no? Ujú, Pensaba también en lo que decías en relación a esto de las demandas, esto de las tareas, y en el libro hay una distinción importante en esto de tarea y cuidado, ¿no? Un poco por cuestiones más a nivel de demanda de pareja, ¿no? ujú. Y en esa diferencia me parece que está bueno esto de romper con la tendencia del padre ayudante o acompañante, ¿no? Ese que está ahí para asistir, pero que en realidad no está ahí del todo, ¿no? Sí, ese es el lugar que hablábamos de presencia, o que yo por lo menos te lo Ujú, planteaba desde ese lugar, ¿no? Como, ¿qué es la presencia del padre? Bueno, en un momento tal vez anterior, lo que se consideraba la presencia del padre, esto que decíamos del soporte, soporte económico, soporte emocional tal vez, pero no actor principal, digamos. Y en esa tensión es la que también, como decías vos, los feminismos se encuentran, tirando y aflojando y encontrándose de qué lugar tienen que ocuparse las madres o incluso otras personas cuidadoras. A mí me gusta hablar de personas cuidadoras, de identidad cuidadora, para poder ampliar a todas las personas. ¿Sí? Pensemos que tal vez hace, no sé, 20, 30 años atrás, me acuerdo yo, había muchas abuelas muy presentes en los ujú, cuidados y hoy por las dinámicas de jubilaciones más tardías, obviamente que a veces no alcanza la misma jubilación, las configuraciones familiares de todo tipo, hacen que tal vez esa idea de abuela, abuelo que cuidaba y estaba muy presente sea cada vez más compleja, más restringida, e incluso cambios en relación a cómo se cuida. ¿Sí? Tal vez pensemos no sé, cuando yo era chico, hace 25 o 30 años atrás, muchos pibes estábamos todos en la calle, ¿sí? sí. Toda la hora, y hoy en día estar en la calle es algo muy raro. Yo llevo a mis hijos a la plaza, acá a la vuelta de mi casa, y me encuentro con muy pocos nenes, ¿sí? En un barrio lleno de familias que se las Ujú, ve, pero que los llevan tal vez a fútbol, que los llevan a tal lugar, que hacen muchas actividades extra o extraescolar o extracurricular o doble jornada o jornada extendida, y los chicos no tienen espacio para poder estar como libres afuera. Entonces, ese encuentro de cuidadores y cuidadoras que tal vez podía llegar a ser en una plaza, en la familia, en otros lugares, no está. Y eso es algo que es necesario para poder también trabajar y que esto avance, ¿no? Encontramos mucha bibliografía hoy en día sobre esto, sobre la atomización de las familias, y eso recarga ese cuidado en la familia de los dos cuidadores o un solo o una sola cuidadora. Y eso, bueno, genera también mucho desgaste, mucho cansancio, que empeora la salud mental. Hoy estamos hablando de una crisis grave de salud mental y una crisis grave de los cuidados también. Sí, y vos planteabas también esta cuestión que está sobre todo en el libro, esto de los conflictos en la pareja a partir de la paternidad, ¿no? Y creo que justamente con esto también tiene que ver, sobre todo con el tema del cuidado. Me interesaba preguntarte por esto de la carga mental de la tarea, ¿no? Que me pareció un concepto interesante en el sentido de que no es solamente la tarea en sí, no es Ujú. solamente que te digan, che, mira, hace esto, sino estar con esa tarea presente, de saber que tengo que hacerla, porque si no es como... Totalmente. Bueno, con mi pareja tenemos un chiste en ese sentido, porque una vez nos pasó que me dice, bueno, tengo que llevar a los nenes, les toca la vacuna. Y me dice, medio en reclamo, mirá, vos no te acordás de la vacuna, por favor, tenete como el calendario más en la cabeza, ocupaste un poco más de esta carga mental, como decías vos recién. Y yo medio un chiste, medio por suerte bien con ella, le digo, bueno, pero vos tampoco te acordás de cuándo le toca al auto llevar la BTV, en qué mes tenemos que llevarlo, el taller, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice, bueno, entonces anotate la BTV de los chicos, me lo dice, como jugando con las palabras, permitiéndonos un poco ese intercambio lindo, para decir, bueno, esa carga mental, no es que los varones no sabemos tomar carga mental, sino que la tenemos más atribuida a cosas típicamente masculinas, ¿no? Es decir, el trabajo, el auto, a lo sumo la casa, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, yo nunca fui no soy mecánico, nunca fui a una escuela de mecánica, no sé nada, no soy, digamos, ni electricista, ni plomero, ni nada, y sin embargo estoy ahí con el taladro poniendo tarugo por donde haya que ponerlos, ocupándome de las cosas bien masculinas que hay que ocuparse, obviamente el asado lo hago yo, todas esas cosas que no nos enseñaron, pero nos enseñaron igual, nos obligan. En cambio, la carga mental del cuidado es una carga especial, ¿sí? Tiene que ver con no solamente hacer una tarea, como decías vos, sino una disposición emocional mucho mayor,
porque esa tarea tiene que estar hecha de la mejor manera posible. Depende de la supervivencia de tu hijo, de tu hija, que vos hagas esa tarea de la mejor manera posible. Como te decía, hoy el recargo de tareas que hay es muy grande, entonces la carga mental se aumenta muchísimo, digamos, en las familias. Y eso se nota, como te digo, en muchas crisis, en muchos padres que vienen a consulta, en muchas familias que no saben qué hacer, cómo hacer para cuidar a sus hijos, sin tener que ponerle, no sé, 24 horas de pantalla, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Les ponen, hoy en día la pantalla es otro cuidador más. Otro cuidador, exacto. Sí, Sí, sí. y en la pandemia se notó, lo tuvimos que usar todos en algún punto eso. Entonces, en ese sentido, la carga mental no es solamente hacer una tarea, sino de vuelta es poner una disposición a cierta tarea. Es tener en la cabeza todo aquello que requiere que esa tarea se haga de la mejor manera posible. Por ejemplo, cocinar no es lo mismo cocinar que pensar, bueno, cuáles son los ingredientes que utilizo, si son saludables, ¿no? Hoy tenemos también toda la ética de lo sobre saludable, tiene que Sí. ser sin gluten, sin vegano, tiene que tener la no microbiota para esto, para lo otro. Entonces, claramente hay mucha demanda de muchos lugares que hacen que también ese cuidado tiene que hacer de la mejor manera posible y se sobrecargan las personas, se sobrecargan los padres, las madres y los varones no sabemos para dónde ir, si poner un freno a todo eso o si empezar también incluso a hacernos cargo, que es un poco también esta dinámica, hasta dónde me puedo hacer cargo yo, hasta dónde quiero, hasta dónde siento que puedo, sin dejar de lado los mandatos, sin dejar de lado ser un proveedor, sin dejar de lado ser una persona que trabaja, que hace su vida, que hace su historia, ¿no? Claro, porque justamente me parece que ahí está la clave de lo que decías, esto de no valorar el cuidado como si se le otorga valoración a lo material, ¿no? Algo que yo llevo, no sé, en este caso, no sé, la plata en relación a comprar cosas, este rol de proveedor, y pensaba que justamente es un desafío poder desarmar este mandato, porque si no es como sumar un mandato más, ¿no? Yo soy proveedor, pero a la vez soy cuidador, es como, bueno, quizás Claro, desarmar. fíjate que igual acá hay una trampa un poco interesante que se está dando en los varones que se están ocupando un poquito más del cuidado, estamos hoy en día en edades reproductivas, como se dice, que entendemos la idea de proveedor más tradicional, el que va a trabajar de 8 a, no sé, 7 de la tarde y vuelve a su casa y se pone a ver la tele y nada más, ¿sí? Esa es como la idea tradicional que está representada, no sé, en la tele, en los Simpsons, en las series, las películas, todo. Hoy en día los varones llegan y, bueno, se hacen cargo un poco de las tareas, le preguntan a su pareja qué hay que hacer, qué te ayudo. O sea, están un poco ocupados, la carga mental todavía cuesta asumirla, pero hay algo ahí. El tema también es que, y acá lo veo mucho, sobre todo en terapia y en los grupos que coordino, el ser proveedores no solo económicos, sino como proveedores de tranquilidad, de comodidad a su familia, ¿sí? Como quiero que estén todos bien. Esta idea de que no le falte nada a mis hijos, pero faltás vos como presente, está como supliéndose, pero por un lugar de no quiero que le falte nada, entonces trato de cuidar a la madre, trato de que la madre esté bien y que ella después se ocupe. ¿Sí? Esta idea de soporte se sigue sosteniendo de otras maneras, una transformación nueva, ser un proveedor más, si querés, de bienestar, más Claro, que sí. Estaba económico pensando solamente. justamente eso, ¿no? Proveedor de bienestar, así como Claro. más Entonces es pesado una todavía. demanda muy alta. Y estar haciendo cosas que te piden todo el tiempo. Esto de ser secretario de alguien más. Ocuparse y tomar una decisión implica un movimiento personal, una identidad personal muy distinta, porque te podés equivocar. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa decisión que tenés que tomar como padre, muchos varones prefieren delegarla. Le preguntan a su mujer, le preguntan a su pareja, expareja, ¿qué hago? Que la decisión la tome ella, ¿sí? Ese es el lugar donde hay que todavía moverse y creo que en ese lugar de equivocaciones y de aciertos es el lugar más fértil para poder trabajar también las paternidades. ¿Pensás que justamente la idea de una paternidad más activa o una paternidad más responsable iría como en esa línea? Como asumir un poco más un protagonismo y una decisión. Ujú. Yo creo que, y acá y de vuelta lo mismo con la idea de presente y responsable, como que podemos pensar responsable
lo cultural, lo histórico, ¿no? ¿Qué es Ujú. ser un padre responsable? Por ejemplo, para la ley, mientras vos pongas plata, sos un padre responsable, ni más ni menos en algún punto. Sí. Eh, pero por eso me gusta la idea de palabra de ser una paternidad activa, porque implica esto, un movimiento donde yo me ubico como tal vez protagonista de esa película, ¿no? Ujú. Me implico en tomar una decisión, me implico en tal vez equivocarme, tal vez acertar, tal vez moverme hacia lugares que yo sienta cómodos o incómodos, pero posibles de comodidad. No sé, por ejemplo, te digo un ejercicio mío personal que a mí me gusta, que es cada tanto irme yo solo con mis hijos, hacer algún plan. Tengo 2 hijos y desde chiquitos más o menos, desde que tienen meses de edad, yo ya me animaba a moverme a solas con ellos. Ujú. Porque me parecía que es una zona bien cómoda, pero que posibilitaba también tomar confianza en mí mismo. Me acuerdo con mi hija, creo que tenía 8 meses, y tuve que quedarme 2 horas, y para mí fue una eternidad, y fue recontra incómodo, y no me la banqué, y llamé después a la madre, le dije, mirá, está llorando, quiere teta, no sé qué ¿Qué hacer. hago? ¿No? Y claro, ¿no? Vení, porque quiere teta, ¿no? Y Ujú. ya podía buscar yo un sustituto para eso, pero en ese momento no podía. Después, como te digo, de mucho trabajo, ya con mi segundo hijo, al instante, creo que tenía 2, 3 meses y ya me movía, bueno, falta algo, llora, lo calmo, le busco la vuelta, hay que hacer algo, me muevo para ello. Hicimos un banco de leche, listo, cuando tiene hambre y quiere teta, toma leche de la heladera, no había problemas, como que le buscaba la solución yo, buscaba yo qué quería hacer con ese rol de cuidador. Y no estaba esperando o buscando que otra persona se ocupe de ello. Entonces, eso no solamente transformó el vínculo que yo tengo con mis hijos, sino también me transformó a mí, me dio una Ujú. seguridad distinta y me dio una posibilidad distinta de pensar justamente sobre qué es ser padre, esta pregunta que estábamos haciendo al principio. Exacto. Y te quería, vos recién mencionabas el trabajo por ahí, nada, a nivel más profesional, ¿no? Más allá de esta cuestión personal, y quería preguntarte qué te fuiste encontrando en los encuentros, talleres que hiciste, que venís trabajando, pero por ahí en el principio, cuando te empezaste a meter con el tema, qué te fuiste encontrando de los padres que se acercaban o cuáles eran las inquietudes que les surgían. Siempre hay como algunas inquietudes generales en relación a lo que nombrábamos recién previo de, bueno, las amistades, de no tener amistades, o de, bueno, tensiones mucho con su pareja, expareja, madre de sus, o incluso si también adoptaron o otras cosas también, con la Ujú. pareja con la que conviven o cuidan y crían a esa a otra persona, ese hijo, a esa hija. Pero lo que más como psicólogo pude entender y escuchar es una sensación de soledad, que tal vez esto sí lo asocio mucho más a las masculinidades, esta idea de Ujú. soledad porque no podemos hablar, esta idea de soledad porque nos encerramos en nosotros mismos y el aguante que hay que tener para aguantarse lo que venga y no poder encontrarse con cierta vulnerabilidad compartida, genera muchísima soledad en los varones, y especialmente obviamente cuando aparece una crisis tan importante como la paternidad. Eh, que después hay muchas como vías de escape cuando la paternidad se asienta, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando Ujú. ya tenés un hijo o una hija de 8 o 10 años, muchos varones ya tal vez encontraron alguna salida o alguna forma de lidiar con lo que les estaba pasando, y tal vez vías de escape, no sé, salen con sus amigos, hacen su historia, vuelven tal vez a rituales viejos o a formas viejas de lidiar con lo que les pasaba. Pero en las primeras etapas, estamos hablando de los primeros 4 años de vida de un hijo o una Ujú. hija, ahí es donde hay siempre muchas veces crisis en los varones en relación a toda esta demanda, a todo esto que les está pasando, y no tienen forma de lidiar con ello y se sienten muy solos. Por eso me parecía muy importante, a partir de mi trabajo y a partir de mi propia experiencia, armar espacios comunitarios. Me parece que eso tiene mucho más poder Ujú. que solamente, no sé, trabajar uno a uno Sí. en la clínica. Entonces, veo mucho en los grupos esto, no solamente contención, sino posibilidad de abrir un espacio de vulnerabilidad comunitario, y que eso también permeabilice a nuevas herramientas, a nuevas formas de vivir esa paternidad.
Y a partir de ese trabajo con grupos y talleres, fuiste viendo el movimiento, ¿no? De estos padres a lo largo de, no sé, de los encuentros. Sí, sobre todo cuando participan en los grupos y hay como todo un trayecto, digamos, una repetición, por decirlo de una manera, esto es como terapia, lo es lo mismo decir, bueno, tuve una Ujú, consulta o fui a un taller, que, bueno, hago una terapia o participo de un grupo y ya con los meses y con el tiempo ese trabajo va tomando como otra forma. Y además se van generando vínculos, no solo voy conociendo a estos varones que participan, sino también entre ellos se van conociendo, van ujú. armando amistades, van armando distintas situaciones que posibilitan otras cosas. Muchas veces me pasa a mí también, me gusta mucho encontrarme con otros varones y con sus hijos al mismo tiempo. Es decir, armar tal vez cuestiones más presenciales, donde estemos todos con nuestros hijos, tal vez en un parque o en un lugar que Ujú. posibilite tal vez ese encuentro. Hoy en día es más difícil, pero cuando propongo eso muchas veces hay muchos varones que vienen con sus hijos, pero no saben esto que te decía, como lidiar al mismo tiempo con cuidar a ellos, ¿no? Hacer como multitasking, por decirlo de manera, Perfecto. y poder, no sé, charlar y tener un momento más de adulto, entre comillas. Eh, Muchas mujeres tal vez están muy acostumbradas a ese multitasking, a nosotros todavía en ese sentido nos cuesta el cuidado, y eso hace a ciertas limitaciones a la posibilidad de trabajo con varones, ¿no? Pero en ese movimiento, ¿viste algún tipo de cambio en relación a Sí, cómo sí, se sí, sí, sí. desarrolla? Sí, esto que te digo, primero se empiezan a sentir más seguros, después Ujú, empiezan a poder armar el multitasking, después empiezan a entender esta pregunta que es, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué quiero yo? Esto de poder ubicarse en un rol más activo con lo que les pasa. Pueden empezar a tomar decisiones, pueden empezar a pasar tiempo solos con sus hijos, ujú. pueden empezar obviamente a entender qué implica la carga mental y a tener mucha más empatía con su pareja o con la realidad de su pareja. Digo, hay muchos cambios que tienen que ver como con lo ambiental, esto que te digo, entender más a su pareja, ubicarse en otro lugar, y muchos cambios que tienen que ver más desde lo personal, de también incluso revisar la relación que han tenido con sus padres, de ponerla tal vez algún signo de pregunta, de empezar a Ujú. hacerse tal vez preguntas justamente, y de decir, bueno, tal vez todo esto que estaba pasando, que yo lo entendía como normal, no estaba tan normal o estaba muy normalizado, por decirlo de una manera, y quiero cambiarlo. Y bueno, eso los empuja de vuelta a un lugar más activo. Yo creo que no hay como un norte bien concreto de esto debería ser la paternidad o acá tenemos que ir todos para allá. Creo que cada uno con sus realidades y obviamente con la interseccionalidad de la realidad de cada uno genera también paternidades distintas y me parece que es una riqueza muy buena. Sí, pensaba en esto que decías, sobre todo esto de, por ahí, la experiencia de esos padres con su propia familia, ¿no? Y esto de que muchas veces se escucha de no querer repetir historias, ¿no? Eh, y que a veces, incluso desde esa premisa, aparece esta cuestión de, bueno, me encontré haciendo, me encontré repitiendo lo mismo que yo decía que no quería hacer, ¿no? Y nada, por ahí preguntarte si esto vos lo ves, ya sea en la atención individual como en los grupos, si aparece esta cuestión y de qué forma, ¿no? Ujú. Sí, hay muchas preguntas relacionadas a su propia familia que también vienen de la mano de un cambio cultural y un cambio de información que se fue dando en estos últimos años. Al principio denominado crianza respetuosa, Ujú, ahora tiene otros nombres, ahora aparecen también las neurociencias a aportar, ¿no? En estos últimos meses ha habido tal vez mucha información sobre cómo impacta, que no sabemos igual del todo, pero hay alguna información de cómo impacta en el cerebro de nuestros hijos e hijas el uso de pantallas, ya sea celular, televisión, etcétera. Entonces todo eso cambia la forma de paternidad y a la forma de cuidado. ¿Sí? Maternidad obviamente también. Muchos varones, claro, o familias en general, les cuesta delegar ese cuidado que creen que debería ser de cierta manera, porque tal vez lo vieron en las redes o ujú. un pediatra más actualizado les dijo, ojo con esto, háganlo así. No sé, te estoy hablando de cosas buenas y opcionales como el BLW, que es un tipo de alimentación, hasta, como te decía, cuestiones más complejas como el uso de pantallas o el castigos físicos, ¿no? Antes tal vez estaba normalizado un tirón de oreja o del pelo
o un reto y te vas a tu cuarto a pensar o a, no sé, era a sentirte culpable, ¿no? La culpa siempre ahí dentro de la crianza estaba muy presente. Y hoy, bueno, poner otra forma de crianza es muy difícil para los varones en relación a, y acá entro un poco en una manera medio de pensar en psicoanálisis, como el lugar de la ley. Es el lugar de, bueno, no me puede desafiar mi hijo, ¿no? Mi hijo viene de 2 años y me mira y se mandó una cagada, se ríe y se va corriendo. Y no puede, ¿no? Tengo que ir y desmarcarle bien en el momento que eso estuvo mal y hacerlo sentir mal y culpable porque lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Que esas formas anteriores. Y bueno, ¿cómo cambiar? ¿Cuál es la nueva propuesta? Es muy difícil y muchos hoy se encuentran tal vez no sabiendo cómo construir límites. Y esa es una realidad, la verdad que muchos no saben cómo construir límites y nos encontramos como en esos dos polos todavía, o culpas o violencias naturalizadas, o bueno, vamos viendo, sí, bueno, está bien, ya está, más adelante veré, y para más adelante la idea de construir un límite con sus hijos. Y como para poner un paréntesis a esto, me parece que está bueno que la construcción de un límite tiene que ver mucho con el vínculo. Si uno tiene un vínculo cercano, si uno puede hablar, si uno puede construir ese límite a partir de entender y de ser empático con tu hijo o tu hija y viceversa, esa empatía se construye, ese límite se puede ir dando, ¿sí? Cuando mis hijos me ven cansado y yo les digo, basta, estoy cansado, ellos me pueden ver porque además no soy un robot y me ven en esta vulnerabilidad, que es lo que te decía de estos varones, que tenemos que empezar a mostrar más nuestras emociones, a comunicarlas, y eso es algo que a los padres todavía nos cuesta mucho. Entonces, poner límites a partir de mostrar nuestras emociones, de ser vulnerables, es algo muy difícil. No, no, de Y, ella. Sí, sí, sí. perdóname, decime. No, 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 pensaba en esto que decías y sobre todo en esta cuestión de la culpa y de la ley, una mirada bastante como adultocéntrica, ¿no? Claro, De y que por tratar eso al también digo, niño. las abuelas o algunos tíos u otras personas ajenas a esa familia nuclear tal vez no Ujú. tienen, y entonces es difícil delegar el cuidado. Se vuelve como más atomizando ese cuidado a través de vuelta a las familias. Eh, Qué sé yo, se lo dejas a la abuela y la abuela le puso 5 horas de dibujitos. Y vos decís, pero después veo un reel que me dice 0 pantallas hasta los 12 años. Y vos decís, pero le acabo de poner 5 horas, mi hijo va a quedar tonto. Y hay una pelea tal vez con la abuela o con la Ujú. tía o con otra persona, y se vuelve también muy difícil encontrar tal vez una comunidad o armar una comunidad con otras personas cuidadoras. Es una demanda muy, muy alta también para los padres y esto lo trabaja mucho Carolina del Olmo, que es una socióloga Ujú. que tiene un libro muy interesante, eh, que se llama ¿Dónde está mi tribu? Justamente. Pero también lo que ella también ha dicho en otros lugares es esta idea de la profesionalización del cuidado y de la crianza, ¿no? Ahora los padres tenemos que ser casi profesionales en todo, tenemos que saber de pediatría, de medicina, de psicología, de un montón de profesiones que antes eran, bueno, lo atamos con alambre y vamos. Sí, volvemos a esta cuestión del proveedor de bienestar, ¿no? Como Tal tener cual. que llenar todos los huecos y tener que saber de todos los temas. Eh, Digo, no, ya no solo proveedor de lo material, sino también en estos otros aspectos, que también es una forma de llevar ese mandato, ¿no? Tal cual, y por eso te decía esto de construir un límite a partir de un vínculo implica romper un poco con la idea de proveedor de bienestar. Es a veces incluso, no sé, permitirse enojarte con tus hijos, pero enojarte con ellos no implica gritarles o no implica violentarlos de alguna manera. Entonces, encontrar con los varones, y eso es un trabajo que yo hago mucho, es cómo expresan ellos sus emociones para que eso también les dé no solo como herramienta, sino como una forma de convivencia también dentro de su familia, con sus hijos, con su pareja o expareja, con distintas personas en su vida, es fundamental y los varones no tenemos nada o muy pocas herramientas de cómo expresar nuestras emociones, cómo comunicar nuestro mundo interno. Sí, por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Y ya que estamos por ahí, te pregunto un poco, nada, si querés contar el trabajo que estás haciendo ahora, los espacios por ahí que tenés para trabajar con padres. Nosotros desde la red tenemos un espacio de grupo terapéutico, pero que está apuntado más a otro tipo de cuestiones, más a Ujú. nivel vincular.
pero por ahí preguntarte en los espacios que tenés vos, que vi que hay talleres, incluso hay uno que dentro de poquito, ¿no? Que estás Sí, por hacer. sí, como te decía, ahí tenemos un taller ahora, justo el día después del Día del Padre, el Ujú. 16 de junio, el lunes, que es feriado, aprovechamos el feriado, y hago un taller de preparto, porque me pasó en mi propia experiencia de ir a talleres de preparto y que hablaran únicamente de fisiología, es decir, del cuerpo, cómo tenía que respirar la madre, cómo tenía que pujar, en qué posición tenía que estar, o en qué posición no tenía que estar, no sé, todo sobre lo que pasaba en ese cuerpo gestante. Y cuando me decían, bueno, venite a una de las charlas, papá tiene que venir a una de las charlas de taller de preparto, no hablaban nada, tampoco sobre qué podía hacer yo, no me daban herramientas, no hacían preguntas, no había ni lugar para que yo preguntara cosas casi. El padre acompañante, El de padre vuelta. acompañante, literalmente me han contado, por ejemplo, en el hospital de Neuquén, que no sé si es realidad, creo que sí, voy a confiar en la fuente que me lo dijo, que pusieron en la sala de parto a un costadito un banquito. ¿Para qué? Para que los padres se puedan sentar ahí y no se desmayen y a esperar. ¿No? Como que volvimos para atrás, como que el padre afuera fumándose un pucho como en las Sí, sí. películas, ¿no? Claramente no hay una idea sobre qué es lo que tiene que hacer el padre, que puede ser una desventaja, pero también puede ser una gran ventaja para decir, bueno, en realidad tenemos todo el mundo a nuestro favor. Podemos ir para cualquier lugar que queramos en algún punto. Y esa es una de las pautas que se trabajan en el taller. No para abayazar el cuerpo de la madre o de la persona gestante, sino también justamente para encontrar cuál puede ser nuestro lugar. ¿Cómo podemos posibilitar esta idea de paternidad activa desde el embarazo, desde el punto cero? Hay un montón de cosas concretas, herramientas concretas, y obviamente, como te decía, estas herramientas más blandas o cuestiones más relacionadas a preguntas y cuestiones de nuestra paternidad, que son fundamentales hacerlas desde antes. Por lo menos desde mi experiencia me terminaron siendo muy importantes. Y además de este taller de preparto, también tenemos grupos que obviamente es todas las semanas, Ujú. no son pensados como grupos terapéuticos, sino más como grupos Ujú. comunitarios. Claro. No tienen la pauta específica de pensarlo así, porque claramente no estamos hablando de una cuestión de salud en términos de detrimento de la salud, Ujú. ¿sí? No es que hay un síntoma o algo por el estilo, sino que acá tenemos, bueno, padres, ¿sí? Que están tal vez en una crisis vital, nada tan grave, pero que necesitan un poco de, bueno, un espacio social, esto que veníamos hablando, de todas estas nuevas pautas y demandas y lugares necesarios para los varones, encontrarnos por lo menos una vez por semana de manera virtual por ahora. Veremos si el día de mañana podemos construir otra vez de Ujú. vuelta a lo presencial, que ya lo tenía de antes de la pandemia. Pero bueno, había virado todo mucho a lo virtual y además al ser nacional, tenemos padres de, obviamente, de Mendoza, de Chubut, obviamente de Buenos Aires, de todo Ujú. lo que es Argentina y de Uruguay también. Así que bueno, obviamente están invitados a que lo compartan porque los grupos son gratuitos. ¿Sí? El Ujú. taller no, el taller sí tiene un arancel, pero los grupos son completamente gratuitos, así que están invitados todos los padres que se quieran poder sumar. Genial, sí, lo vamos a estar compartiendo cuando subamos la charla, porque nosotros por ahí lo vemos en los grupos terapéuticos que coordinamos, pero imagino que a vos en tu experiencia te debe pasar igual. Esto de quizás en ese espacio encontrarse con ese lugar para compartir o hablar de determinadas cuestiones que por ahí su vínculo de amistades no llevan, ¿no? O que no sé, Ujú. esto también creo que aparece en el libro, esto de que por ahí en los vínculos de los varones que participaban de los encuentros contaban esto, que con sus amigos no hablaban, de dificultades que se les presentaban con la paternidad, ¿no? No, o incluso si intentaban hablar, muchos me ha pasado a mí, que tal vez te decían, bueno, vas a ser papá, bueno, aprovecha a dormir, ¿no? Una palmada acá Ujú. y ya está. No, no había ninguna Sí, sí. posibilidad de charla con la otra persona, porque incluso la otra persona tampoco tenía o ganas o posibilidad de hablar de lo que le estaba preocupando. Sí, o sea, había un conflicto que había que negar y que había que tapar en algún punto, y esa es la forma bien masculina de lidiar con los problemas. Ujú. Y a mí me pasó que cuando yo fui papá, dentro de todo joven, a los 27, digo dentro de todo por la realidad en la que vivimos, mis amigos no eran padres. Entonces, de repente me decían, bueno, salimos el sábado a la noche, y yo, nada, más que trabajaba toda la semana y que estaba cuidando a mi hija, y obviamente también a veces un poco en ese rol de proveedor con mi pareja también.
Los sábados a la noche era para descansar, era para recuperar energías para la semana o para todos los otros días, y los domingos era estar en familia, y era como que también se acotaban los espacios para esas salidas o esos lugares, y estos amigos a veces no se daban cuenta que tal vez lo importante era tal vez venir a visitarte a tu casa, digamos que cambia mucho la realidad de cómo son esos espacios sociales, la disponibilidad del tiempo. A veces antes cuando ibas a un lugar agarrabas dos, tres cosas y salías, y ahora cuando vas con tu bebé de repente tenés que agarrar un bolso, a ver si se está cagado, si no, hay que parar a veces dos, tres veces en algún lugar, si le pasa algo, si llora, etc. Entonces tardás mucho más en ir y en volver a un lugar. Es decir, hay un montón de complicaciones que aparecen a partir de ser padre y que el resto a veces parecía ser no entender o no acompañarte del todo. Entonces, que haya un otro igual a vos termina siendo fundamental. Sí, que permite justamente poder hablar estas cuestiones donde digo, si no tenés ese espacio, tener un espacio habilitante a partir de escuchar a un otro que por ahí, no sé, relata una experiencia similar, yo creo que también ayuda justamente a reconocerlo, identificarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay, como te digo, hay muchas como detalles, cuestiones de la experiencia actual que no solo no están en los libros, por decir una manera, sino que también son más para contar, más allá de que ya las escuché mil veces, las mismas experiencias de muchos padres hoy en día, cada uno la tiene que volver a nombrar, ¿no? Esto es como miedo también terapéutico, ¿no? Repetir, repetir. Eh, y en ese sentido es un lugar muy bueno lo comunitario por esto, por la sensación y el trabajo de identificación con el otro. La necesidad de que el otro esté diciendo algo y yo, aunque no diga nada, lo escucho y digo, ah, claro, ese soy yo también y no me siento tan solo, esto que hablábamos de la soledad, y puedo compartir y puedo también yo entablar una relación y un vínculo desde la vulnerabilidad con un otro varón, algo que es completamente muy novedoso para muchos. Y muchos hablan, de hecho, hay muchos autores ahora que están hablando un poco de esto, de la paternidad, como Crisis Vital, que abre una puerta a repensar un poco la masculinidad. Así que bueno, aprovechando eso también, ¿no? Claro, sí, ya plantearlo en términos de crisis vital justamente le da un lugar habilitante también para justamente plantear la vulnerabilidad propia, ¿no? Tal cual. Porque si no es como que no se puede plantear esa dificultad o esa vulnerabilidad porque tiene que ser todo bueno, ¿no? Esta cuestión de que la paternidad es todo bueno. Todos dicen qué lindo tener un bebé, qué bueno, el milagro de la vida, y las fotos y las redes, todos felices, claramente. Tienes que estar siempre feliz. Las madres lo sufren mucho más que los varones, pero todos igual, en alguna medida, sufrimos esta idea de lo hermoso que es tener hijos, y no el lado B, y no el lado complejo, que hoy se está pudiendo hablar mucho de eso, por suerte, en algún punto, y también creo que eso habla de la baja de natalidad hoy en día en Argentina y mundial, ¿no? Sí, 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 es verdad. Bueno, por ahí preguntarte ya metiéndonos en algunas cuestiones más de políticas públicas y ya para ir cerrando, algo que mencionabas en la charla TEDx en relación a las licencias por paternidad, porque si bien es cierto que por ahí, no sé, en este país son muy pocos, creo que son pocos días, ¿no? Que dan de licencia Ni siquiera dan días, dan son horas. horas. Sí, pues son 48 horas, era un punto. Dice 2 días la ley, Sí. es de hace 50 años, si no me confundo, la ley ya tiene casi 50 años. Eh, Estamos hablando de que la realidad mundial, argentina, cambió y que claramente 2 días era pensar en el modelo este que decíamos anterior. Me tomo 2 días para llevar a mi bebé a anotarlo con mi DNI y yo sigo laburando. La que se ocupa es la Ujú. madre, la que se ocupa son las mujeres, que hace mucho tiempo ya tienen 3 meses de licencia. Obviamente una desigualdad no solo simbólica, no solo real, digamos, sino que también hay una imposibilidad de pensar más allá de las familias con el cuidado. Esto que decíamos, el cuidado no solamente tiene que ser mamá y papá, sino que tiene que ser, obviamente, esto que se llama diamante del cuidado, que es la sociedad, que, digamos, tiene que haber jardines también para todas las familias, por decirlo de una manera, que tiene que haber el mercado acompañando también a esto, y lo que vemos a nivel mundial, a medida que va bajando la tasa de natalidad, como decíamos recién, es que, bueno, hay políticas para acompañar esos cuidados,
no solo por la baja de natalidad, sino porque también es necesario que ese cuidado sea de calidad. Si vos querés cuidar a tu sociedad, tenés que darle también herramientas en ese sentido. Y los padres no tenemos herramientas de cuidado, tenemos herramientas laborales para ser proveedores, pero no herramientas de cuidado. Y una de esas herramientas tiene que ser una licencia por paternidad acorde. Y cuando digo acorde es, por ejemplo, pensar que en todo lo que es América Latina, Argentina está anteúltima en licencias por paternidad. Es decir, Uruguay amplió esa licencia, Chile la amplió, Brasil, Bolivia, no estamos hablando de, no sé, Escandinavia, ¿no? No, Como, no, tal bueno, cual, sí, sí. Noruega tiene un año, bueno, buenísimo Noruega, pero tiene otra realidad. Sí, No, sí. estamos hablando de Uruguay, ¿sí? Estamos hablando de Bolivia, Perú, que han ampliado también la licencia. Entonces, tenemos que pensar cómo se da ese cuidado, y hoy en día lo estamos pensando como un parche. El padre, parche, ¿no? Esto que decíamos, secretario. La que cuida es la madre y el padre. Entonces, para cambiar esta dinámica es necesaria una licencia mayormente equitativa. Se han presentado hace muchos años distintos proyectos de ampliación de la licencia, algunos más escuetos, de, no sé, 5 días, 7 días, Ujú. y otros más ambiciosos, como uno que se presentó hace 3 años, después de que el presidente fuese padre, o por ahí, alrededor de ese momento, que ampliaba y las ponía igualitarias, es decir, 3 meses para ambos, iba ampliando Ujú. escalonadamente. Sin embargo, ni los cortos ni los largos llegaron a ser debatidos en el Congreso. Falta muchísimo de trabajar socialmente, de pensar cómo es el cuidado y esta desigualdad, ¿no? Que estamos viviendo todavía hoy en día, ¿no? Sí, Que no solamente es la licencia por paternidad, perdóname, 2 minutos, licencias por paternidad, sino también, por ejemplo, seguro contra despido, claro. ¿sí? Ujú. Si una mujer queda embarazada, hasta el primer año de vida de su bebé, que Ujú. nace después de que nace, si la despiden, tiene que recibir una doble indemnización, etcétera. Tiene una cobertura Ujú. legal distinta. El varón no tiene ningún tipo de cobertura. Entonces, muchos les ha pasado de que, bueno, no sé, de repente su pareja deja de trabajar, obviamente después del parto, y ellos los despiden y no hay ningún tipo de aseguro ni cobertura para esa familia. Entonces hay un montón de desigualdades y hay un montón de lugares que no permitan a los padres tal vez ubicarse en estos lugares más activos de cuidado, en estos protagonistas y en estas decisiones en relación a cómo y de qué manera cuidar. Sí, y pensaba cómo los cambios también deberían acompañar desde lo social, porque recuerdo que en la charla vos comentabas, creo que era en Chile, donde estaba, por ejemplo, X días de licencia, e incluso los padres no se tomaban todos esos días de licencia, como que Sí, acá también. renunciaban, por así decirlo, a ese beneficio, esa... Sí, sí, acá también, por eso también te decía, tiene que ser acorde, acorde a que, bueno, acorde también a esto, a la sociedad. Ujú. Hay algunas propuestas que se han dicho y bueno, se va ampliando paulatinamente, no es como, bueno, toma, te doy un montón de días y no sabes qué hacer con ellos. Exacto. Me parece que también pueden ser, hay un montón de ideas, hay un montón de aplicaciones distintas, se pueden ver desde las de Europa, desde las de América Latina o incluso Ujú. en otros países con otras economías muy distintas, pero también se puede ir como acoparando un poco lo que como socialmente queremos darle a los varones. Creo que ese es el lugar complejo, como toda ley, que es, bueno, uno propone y después la cultura tiene que ir acompañando a eso que uno va proponiendo. Pero bueno, por ahora tenemos nada, 48 horas, que significa que si tu bebé nace un viernes, vos igual el lunes tenés que estar trabajando, porque son 48 horas de corrido, ¿sí? Sábado, domingo. Entonces, Ujú. en algún punto puedes no tener ningún tipo de licencia si nace un viernes. Claro. Y bueno, y hoy ni nos metimos, me parece, en violencia obstétrica y el rol de los varones en esa violencia obstétrica, que ha habido noticias hace unos tiempitos con personajes famosos, no voy a decir nombres, pero se sabe, que también cuál es el rol nuestro dentro de Sí. esa violencia obstétrica y esa violencia que también se ejerce a las mujeres como padres. Pero bueno, todo eso es también un mundo a revisar, es un mundo a trabajar y obviamente el taller de preparto que te decía, que es ahora el Ujú. 16 de junio, también se trabaja. Sí, bueno, en definitiva hay mucho, mucho por hacer, ¿no? Y mucho, mucho por trabajar y por impulsar este tipo de cambios, este tipo de miradas, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar compartiendo lo del taller y por supuesto, tus redes para que se puedan comunicar y demás quienes estén interesados. Así que nada, agradecerte, Matías, la verdad, porque es súper interesante todo lo que fuiste planteando.
como decía, me parece que hay mucho por hacer y está buenísimo que estén estos espacios, que estén estas conversaciones, que estos temas se puedan poner sobre la mesa, justamente para que empiecen a girar, ¿no? A girar, a generar este tipo de movimientos. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias por la participación. Gracias a vos, Martín. La verdad que me encanta poder hablar de esto y que seamos varones hablando de esto, porque muchas Exacto. veces son las mujeres interesadas de vuelta en el cuidado y en cuidarnos a nosotros y que nosotros tengamos un rol de presente, etcétera. Pero bueno, es también esta pauta de que los varones tenemos que empezar a movilizarnos y empezar a trabajar y hablar de este tema, que en realidad es fundamental porque lo atravesamos muchísimos varones. Así que gracias por esta invitación. Bueno, gracias nuevamente y bueno, quienes estén del otro lado, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. Chau, chau.